Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana, a la carta de Pablo a Timoteo. Luego tenemos los símbolos y vamos a seguir cantando. Lo hemos hecho muy bien, sin música, pero lindo. Los campamentos también a veces teníamos guitarra, a veces no, y era muy lindo escuchar nuestras voces. El apóstol Pablo sigue en su exhortación, en su segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Pasaron 2 domingos sin tocar la carta, espero que estemos todavía con las antenas en el contexto que venimos estudiando, más allá de los hermanos nuevos que se van agregando, ellos van a ir viendo el contexto ahora. Vamos a leer nuevamente, hoy vamos a ir hasta el versículo 14, 10 al 14, dice así, vamos a leer y vamos a orar, vamos a grabar también. Entonces estamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. En realidad el texto se extiende hasta el versículo 17, del versículo 10 al 17. Hoy vamos a tocar hasta el versículo 14. Vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a explicar el texto. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y continuamos, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué preciosura, qué texto, qué lindo dar la carta así. Padre, gracias por este texto. Te ruego que tú guíes y apliques tu palabra a cada uno de los que están escuchando. Puede haber personas que todavía no han creído. Y seguramente hay personas que sí han creído, son tus hijos, es parte de tu iglesia. Y pedimos que nos hables, nos exhortes, Señor. En tu nombre, Señor, oramos para que tú edifiques tu iglesia, Señor. En tu nombre, amén. Capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante de 2 Timoteo, el apóstol Pablo viene describiendo los tiempos peligrosos, ¿se acuerdan? Todos esos tiempos que enfrenta la iglesia desde el inicio, e Israel en la antigüedad, con la influencia y la calaña de los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos enseñadores. Todo eso fue describiendo el apóstol Pablo capítulo 3 del versículo 1 al 9. Él termina diciendo, más no irán más adelante, porque su estupidez, esa es la palabra insensatez, su necedad, será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos, los magos, los brujos o los hechiceros de Faraón, que estuvimos viendo. Ahora, lo que Pablo va a estar diciendo del versículo 10 al 17 como un resumen exhortativo a Timoteo, muy personal, para que él permanezca en medio de los tiempos peligrosos, permanezca en la verdad. Es una exhortación a todos nosotros. Hemos hablado de ese texto, hemos puesto ilustraciones, ejemplos, hay un montón en nuestro país y en todos los países de Sudamérica y del mundo, de falsos maestros, falsas enseñanzas a través de todos los tiempos y en este tiempo también.
el apóstol Pablo va a decir, bueno, miren, hay dos herramientas que tienen que tener en la mano, que tienen que tomar mientras transitan los tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los tiempos peligrosos? Todos los tiempos. Satanás trata de inducirte a la mentira, al falso evangelio. Entonces Pablo va a hablar de dos herramientas que Timoteo tiene que echar mano a fin de permanecer en la verdad. La primera es enfocarse en los ejemplos piadosos que Dios ha provisto. Enfocarse en las enseñanzas piadosas y en los modelos que Dios ha provisto. Y la segunda, que la vamos a ver el domingo que viene, es enfocarse en las Escrituras. En las Escrituras. Pero comienza diciendo, versículos 10 al 14, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Perdón, digo así porque en el original, en versión Reina Valera 60, no lo dice, ni las Américas, pero en el original hay un artículo y la traducción sería así: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones y mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Es muy personal. Esa es la traducción correcta. Pero el texto comienza con una conjunción. Entonces, el primer elemento que tenés que anotar ahora para el inductivo, que te va a ayudar a caminar en verdad y evaluar todo lo que hay alrededor nuestro, es enfocarte en los ejemplos piadosos. Enfocarte en la enseñanza que estás recibiendo. Enfocarte en la influencia que has estado recibiendo de parte del Señor a través de personas. Por eso es muy importante, usted que está viendo esto, no quiero adelantarme porque lo iba a decir más adelante, cuán importante es saber elegir una congregación, una iglesia, un pastor, hermanos, maestros. ¿Por qué? Porque eso va a influenciar su vida, la de su familia, la de sus hijos. Ellos influencian su vida, como influencian los falsos maestros. Pero, dice el apóstol Pablo, y esa se llama una partícula de contraste, está en el versículo 10, viene hablando hasta el versículo 9 de toda la calaña de estos falsos maestros, avaros, vanagloriosos, soberbios, que se aman a sí mismos. ¿Se acuerdan? Se aman a sí mismos y viene todo por decantamiento, todo lo demás. Pero, a diferencia de todos estos sinvergüenzas charlatanes, pero, esa es la partícula de contraste, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Y la palabra seguido ahí significa has mirado, has observado, has investigado, has tomado como modelo. Por eso les digo, el primer tramo de este texto habla de la importancia de enfocarnos en buenos modelos. Te has adherido, has copiado. Esa es la palabra que dice has seguido en el original. Cambia el énfasis. Cambia el énfasis de las características de los falsos maestros a enfocarse en las características del ministerio apostólico. Ahora, qué privilegio, ¿no? Porque a excepción de los apóstoles, los 12 apóstoles, ellos tuvieron la incidencia directa del Señor Jesús, el Dios encarnado. Ellos comieron con Él, caminaron con Él, escucharon sus enseñanzas. El Señor los enseñó, los retó, los exhortó, los animó, los restauró. Pero ningún hombre, ningún cristiano ha tenido la incidencia, sacando a los 12 apóstoles, que ha tenido Timoteo. Porque Timoteo tuvo la incidencia directa del apóstol Pablo, sacando al Señor, obviamente, que es lo mejor, es lo mayor, es el Dios con nosotros.
Timoteo tuvo la incidencia directa del apóstol Pablo. Y como vimos, él había seguido y había observado de cerca, desde el primer viaje misionero del apóstol Pablo, toda la enseñanza, toda la conducta, como vamos a ver, del apóstol Pablo. Él había sido influenciado por él, había mirado, había observado, había investigado, había tomado como modelo. Qué importante, ¿no? Por eso, miren, vuelvo reitero, qué importante es saber elegir una iglesia. Porque, mal o bien, con hombres más imperfectos, sus hijos y usted va a ser influenciado por nosotros y por los hermanos de esa congregación. Cerramos paréntesis. Tú has seguido mi doctrina, has tomado realmente como su modelo su conducta, su propósito, su fe, su longanimidad. Y nombra, mire, yo conté 9 virtudes. 9 virtudes que Timoteo tomó del apóstol Pablo. ¿Lo ven? Miren, doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimiento. 9 virtudes que observó. Que quizás usted pueda notar, yo debo ver en una iglesia esto. Escuchá, vos debes ver esto. Para quedarte en una congregación debes ver estas cosas que el apóstol Pablo describe acá. Doctrina. No, pero pastor, la doctrina divide. Lo importante es cantar al Señor y sentirlo y lo que el Espíritu nos guíe. ¿Desde cuándo? Pablo está diciendo de ahí a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza. Y desde el primer viaje misionero, Timoteo absorbió la enseñanza del apóstol Pablo continuamente. Por eso en capítulo 2 de la misma carta, versículo 2, ¿quién lee? 2.2 de 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que debe hacer esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, ¿ves cómo se relaciona el texto? Tú has seguido mi enseñanza. ¿Qué dice 2.2? Lo que has oído de mí. ¿Qué oyó de él? La enseñanza. En presencia de muchos testigos, esta enseñanza encarga a hombres fieles. En capítulo 4, que vamos a ver dentro sería de 2 domingos, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo. Fíjense el versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto es impactante cuando lleguemos acá. Pero el capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Que esto no es solamente repartir folleto y predicar el Evangelio, así nomás. Muchas veces se ha entendido que es predicar el Evangelio. Es más que eso. Predique la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia. ¿Y qué? ¿Y qué? Versículo 2. Doctrina. Porque vendrá tiempo. ¿Cuál es la razón que debe hacer? ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Capítulo 4. Porque va a venir un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes no sufrirán? ¿Quiénes no soportarán la sana doctrina? ¿Quiénes son los que van a decir, no, basta de oír, no quiero saber más nada de doctrina? Eso es lo que está diciendo ahí. Me adelanto un poquito a capítulo 4. No sufrirán la sana doctrina. No queremos, pastor, no queremos escuchar más. Queremos otras cosas. Queremos algo nuevo, algo refrescante, algo lindo, algo que nos haga sentir bien. Llegará el tiempo cuando no sufrirán, ¿quiénes? Los creyentes nominales. Gente que va a la iglesia en algún momento se harta y dice, estoy harto, siempre lo mismo. Siempre en la Biblia, basta.
¿O ustedes creen que eso no pasa hoy? ¿Pasa o no pasa? Pasa. Pasa. Vendrá el tiempo cuando no suplirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. ¿Quiénes apartarán? Estos falsos creyentes. Van a buscar falsos maestros. Ellos mismos van a buscar falsos maestros. Terrible, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza. La gente, hermanos, muchas veces las iglesias y muchos creyentes buscan sus propios becerros de oro. Se cansan de la verdad. Se hartan de siempre lo mismo. Parece muy irónico, ¿no? Sarcástico. Obviamente que a nosotros no nos cansa. Escuchar la historia de David y el pecado con Betsabé, uno queda exhortado nuevamente. Escuchar el texto de Hebreos que escuchamos hace 2 domingos de tenés que congregarte, porque es el día del Señor y la gente se acostumbra a no congregarse, y eso sabe que no es nada nuevo, y escucharlo nos reprende, pero hay gente que se cansa, y eso dice Pablo, tú has seguido mi doctrina, y versículo 1, te encarezco delante de la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Enfócate, Timoteo, en la enseñanza. Enfócate en mi ejemplo, Timoteo. Busca buena influencia. Tú has seguido mi enseñanza. Y ahora dice, mi conducta. Y la conducta de Pablo era ejemplar. Lo que él predicaba era lo que él vivía. No se compara con lo que vemos hoy día en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Hechos capítulo 14, ustedes van a ver ahí el primer viaje del apóstol Pablo, el primer viaje misionero, y es donde se convierte Timoteo, la carta que estamos viendo. Y son las experiencias que él nombra en este texto, en el versículo 10. Y a Bernabé, leo una parte, Hechos 14, 12. Estaban predicando el Evangelio, dice que en esa ciudad de Listra, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, quien enseñaba a Pablo. Y la gente estaba impactada de lo que enseñaba. Pero todavía no se habían convertido. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Estoy leyendo Hechos 14, versículo 15, si querés buscarlo o anotarlo. ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de estas vanidades, de todo esto, a que se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y Él siguió compartiendo el Evangelio. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera el sacrificio. Lo trataron como un Dios. Miren cómo cambia el versículo 18. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a esa multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A ver si entendés. De querer hacer sacrificio y tratarlo como Dios, de repente, así es la gente. De repente lo apedrearon, le cambiaron la cabeza. A ver si pasa con los pastores. La gente que más ayudás a incidís, de golpe se le da vuelta la ficha y te odia. Un día sos el mejor pastor del mundo, el otro día es un egoísta, es duro, no ve por mi necesidad, no me saludó cuando yo entré. Pasa esto, pero entre paréntesis,
en el contexto, Timoteo vio todo eso. Ahora díganme, ¿qué personaje de los que nombramos de falso maestro le diría a la gente que no le rinda honores, que ellos son hombres como cualquier otro y seguirían predicando el Evangelio? Ninguno. Timoteo vio este ejemplo. Bueno, muchos más, Hechos 20, miren, Hechos 20, 30 al 34, Fabián, por favor, 2 versículos. Hechos capítulo 20, ahí nomás. Estamos viendo la historia de qué es lo que Timoteo absorbió de ese ejemplo. Hechos 20, 30 al 34. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para mostrar así a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estas manos me han servido, ¿no? O sea, quiso decir que el apóstol Pablo laburaba, no iba a traer la plata a la gente, no iba haciéndole hacer pacto de dinero, laburaba. En segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, él habla. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo sido antes padecido y ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, en contraste con los falsos maestros, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Versículo 9 de 1 Tesalonicenses 2. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Parece hecho, ¿no?, que leyó recién. Cómo trabajando noche y día para no ser carga a ustedes, y ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportábamos entre todos los creyentes. Bueno, hay más. Ninguno de estos sinvergüenzas que se escucha ahora y en ese tiempo puede compararse con el ejemplo del apóstol Pablo. Mi conducta, mi enseñanza, mi propósito, sigue el apóstol Pablo. Y él habla ahí de que tenía un propósito, y eso se olía. Yo creo que si uno puede viajar en el túnel del tiempo y conocer al apóstol Pablo, se olía a la distancia qué quería ese hombre. Y en una frase que me impacta, esta frase de 1 Corintios 9:16, él dice: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. Pero el Evangelio le salía por los poros al apóstol Pablo. Tenía un ejemplo, mi propósito. ¿Qué propósito? Predicar el Evangelio. No solamente predicarlo. En Hechos 20:27 dice: no he, que leyó recién la hermana, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio. Predicarle y enseñar. Enseñar a los que fueron salvos, ministrarle, enseñar las Escrituras. ¿Qué quería Pablo? Enseñar toda la Biblia. Enseñar. Todo lo contrario de lo que veo hoy día. Los cultos son para diversión, para autoestima, para entretener, para llenar sillas. Pero mi propósito, y ahora van juntos, porque eso es como que es el ministerio de Pablo. Ahora enfoca más que nada su personalidad, su carácter, mi fe, mi longanimidad, mi amor. Digo así porque así es en el original. Mi paciencia. Parecen sinónimos, longanimidad y paciencia, pero no lo son. Uno tiene que ver con personas, otro tiene que ver con sufrimiento. Fe está hablando de fidelidad, no es fe salvífica, tiene que ver con un hombre fiel. No es un hombre que estuvo un tiempo, se alejó un poquito, como Demas, y después volvió,
fiel, 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 fiel al Señor, fiel. Longanimidad es la palabra macrotumia y tiene que ver con paciencia con las personas. Tolerancia, es lo que Dios tiene con nosotros. Dios no está puesto bajo presión. No necesita upomones, esa paciencia que desarrollamos nosotros, que necesitamos los problemas para afirmarnos, para crecer. Santiago lo dice capítulo 1. Pero sí Dios tiene macrotumia con nosotros. ¿Qué es? Largura de ánimo. Levante la mano quien Dios ha tenido largura de ánimo con alguno de ustedes. Mucha largura de ánimo. ¿O crees que no? Dios ha tenido mucha largura de ánimo. Hoy lo hablaban los hermanos en el inductivo precioso. Persecuciones, versículo 11. Leemos, hermana, por favor, versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Antes de avanzar, este es el primer viaje de misionero, Hechos 14. Tienen que ir ahí y vamos a leer un poquito más ahora. Pero qué importante es que busques un ministerio donde no vas a encontrar pastores perfectos. Jamás. Ni la iglesia perfecta no existe. Porque está compuesta por nosotros. Pecadores perdonados. Vos tenés que buscar una iglesia saludable. ¿Cómo te das cuenta si es saludable? Si enseña las escrituras. Si tiene un propósito claro, ¿cuál es? Honrar a Dios predicando el Evangelio y enseñando. Una iglesia que tiene paciencia con las personas, los hermanos son fieles, los hermanos aman, dicen mi amor, mi paciencia. Mi amor tiene que ver y está ligado ahí con macrotumia, está hablado con las pruebas, tiene que ver con amar a las personas que son enemigas, amar a las personas que lo criticaban. Ustedes saben que el apóstol Pablo, muchos dicen que era feo, no se sabe, vamos a saberlo en el cielo. Pero muchos lo criticaban que no era un buen orador, que era desagradable. Por eso, si estudiamos la carta de 2 de los Corintios, y en 1 Corintios Pablo dice que cuando me propuse ir a ustedes, no me propuse saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado, nada más. Lo criticaron un montón, lo desautorizaron, dijeron que estaban en el ministerio por las mujeres, que estaban en el ministerio por la plata, hablaron cualquier cosa. Por eso existe la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde ellos se arrepienten. Pero Pablo se volvió a referir a ellos como hijitos amados. Macrotumia, amor, tolerancia. Y obviamente que fue firme, ¿no? Cuando tuvo que sacar a algunos y entregarlos a Satanás, lo hizo, porque perjudicaba a la iglesia. Persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron Estos eran los mismos lugares que había visitado en su primer viaje misionero, el viaje en que Timoteo había conocido al apóstol Pablo y se había convertido. Vamos a leer otra vez Hechos 14, por favor. Ahora del 19 al 23. Hechos 14, 19 al 23. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo leemos rápido, ¿no? Y como que estás así, ya lo había leído. ¿Te das cuenta de este texto? ¿Tomaste dimensión de lo que leyó la hermana ahí? Después que lo quisieron hacer un dios, le cambiaron la croqueta, los judíos, y de golpe, ¿no? Algo hicieron para llenar la cabeza, algunos son mandados a hacer, ¿no? Y darle vuelta los pensamientos, el corazón,
lo apedrearon. Pero lo apedrearon de tal manera, dice, y habiéndolo apedreado Pablo, le arrastraron. ¿Tomás esa imagen? Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vos decime, ¿cuál era la condición del cuerpo de Pablo acá? ¿Cómo habrá quedado él de los piedrazos para que lo estén arrastrando fuera, por todas las calles, hasta afuera, hasta Ruta 8, lo llevaron fuera de la ciudad de San Miguel, lo dejaron ahí, y que lo mataron? Ahí estaba Timoteo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Usted qué haría después de eso? ¿Vos qué harías? Te rechazan en la fábrica por ser cristiano, te rechazan en tu hogar, te rechazan por hablar de la ideología de género diferente, te escupen, ¿no? Por ahí te encontrás con alguno de estos colectivos que le dicen ahora y se hacen tus enemigos. Pero dice que él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, volvió a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Era un ejemplo. La verdad fue un elemento clave en la mano del Señor. Lo dijo el Señor, y lo dijo Pablo en Hechos capítulo 9. ¿Cómo nos quejamos, no? Estoy cansado, ayer trabajé, hoy no voy a la iglesia. No tengo ánimo porque llovió toda la semana, está todo húmedo, la ropa no se me secó, no me congrego hoy. Qué terrible. Pablo dice a Timoteo, mirá estos ejemplos, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y me ha librado el Señor. Yo creo que Pablo tenía muchos textos bíblicos en la cabeza, obviamente, instruido a los pies de Gamaliel. Salmo 27 es uno de los que yo traería a la mente en este momento, y seguramente Timoteo también. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, Salmo 27, 3, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué hermoso. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en las casas de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si hoy te quedaste durmiendo porque estabas cansado, estás pecando, hermano. A menos que sea por otra causa. Esto decía el salmista. Pablo se levantó de estar cascoteado, casi muerto, y siguió predicando el Evangelio. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Qué hermoso. Y hay más salmos. Yo creo que Pablo tenía eso en mente. Y teniendo eso en mente, versículo 12 le dice, bueno, Dios está conmigo. Y él le dice, en el final, volviendo a 1 Timoteo capítulo 3, en el final de esta frase, de todas estas persecuciones, me ha librado el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios le libró de una muerte prematura, antes de tiempo. Dios tenía el momento, el día, la hora, los segundos y el verdugo para que llevara a Pablo a su presencia. A veces el Señor nos libra llevándonos a su presencia con la muerte. La Biblia habla, dice que es honroso a Dios la muerte de sus santos, y a veces Dios nos libra de la misma muerte, como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Mirá, vos, rey, podés calentar 7 veces este horno, pero no te voy a honrar, no me voy a inclinar a tu imagen. Dios puede librarme de tu horno, y si no lo hiciera, igual no te voy a adorar. Y ese fue el testimonio de muchos. Ahora dice el versículo 12, hermana, ¿qué es lo que dice el versículo 12? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En medio de esta exhortación
de Timoteo, enfoca tu ejemplo. En medio de estos tiempos peligrosos, de toda esta falsa enseñanza, enfócate en ejemplos. Buscá iglesia que sea ejemplos. Buscá una congregación donde los hermanos no van a ser perfectos, pero son ejemplos. Donde sus ancianos, sus pastores son ejemplos. Pablo ahora le dice, mirá, Timoteo, también tenés que saber esto. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿quiénes son esos? Los creyentes. Padecerán persecución. Hasta ahí. Ahora vamos con el 13. ¿No lo dijo el Señor esto? O el Señor dijo que cuando venís a Cristo se solucionan todos tus problemas, todo va a ir yendo mejor. A partir de que vengas a la iglesia vas a tener trabajo, sanidad o salud, te va a ir mejor en tu matrimonio. Dios dijo eso, dígame la verdad. ¿Prometió eso? No dijo eso. Mire lo que dijo. Versículo 18 de Juan 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, hablamos cuando la palabra cosmos habla del sistema, no es que somos marcianos. La idea es que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. El sistema, el pensamiento, lo que estamos viendo de los falsos maestros, Romanos capítulo 1, 2. El pensamiento del mundo, la onda del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, Juan 15, 19, antes, como dijo la hermana Daniela hace un ratito en el himno, antes yo os elegí del mundo, yo los elegí, yo los agarré del mundo, yo los elegí, vos no me elegiste a mí. Qué tema la elección, ¿no? Algunos ni quieren tocar ese tema, pero está en la Biblia, vas a tener que arrancar muchas hojas de la Biblia. Vos no elegiste al Señor, Él te eligió. Yo los elegí del mundo, contundente, por eso el mundo los aborrece. Versículo 20 de Juan 15. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿a quién? ¿A quién ha perseguido? ¿Quién está hablando en Juan 15? El Señor Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, y sigue, ¿no? Hay un contraste, hermano. Los cristianos nominales, los cristianos que, como siempre hablamos, que son una cosa en la iglesia y otra cosa afuera, no son perseguidos. No todos van a ser perseguidos, encarcelados, apedreados, escupidos, muertos. No todos. Muchos sí, aún en este tiempo. Pero no todos. Quizás no pase por eso. Pero en algún momento te van a rechazar por ser cristiano. En algún momento te va a doler ser cristiano fiel. Dijo un autor, las cicatrices son el precio de todo creyente, que todo creyente paga por su lealtad a Cristo. Estas también son sus credenciales delante de Dios. En algún momento, si no te rechaza el mundo, te va a rechazar tu familia, tu cónyuge. Un cristiano convertido no se va a meter con un incrédulo. Muchos llegan al Señor así. Pero tu propia familia, al creer, te van a rechazar. En algún momento vas a sufrir por Cristo. Y si no pasa, algo pasa. O algo no pasó. Pero en algún momento, en un grado u otro, algo va a pasar que va a decir, esto me pasa por ser cristiano. No puedo cerrar la boca. Yo con esto no me caso. Eso está mal y eso es pecado. Y te van a echar del trabajo. O te van a rechazar. Pero, versículo 13, ¿qué dice, hermana? Hermanas. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Más los malos hombres. ¿Quiénes son estos malos hombres? ¿Y quiénes son los engañadores? Bueno, el versículo 2 al 9. Lo vimos hace dos domingos.
los falsos maestros, los que se aman a sí mismos. La palabra malos ahí es la palabra ponieros y se refiere al carácter o actividad maligna. Carácter maligno y actividad maligna. Lo interesante es que esa palabra malos aparece en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mateo 13:18. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, en la misma palabra. Mas los malos hombres, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Es interesante unir estos dos textos, ¿no? Van juntos. ¿Quién es el malo? Satanás. Y utiliza estos falsos maestros. Pero usa otra palabra, engañadores, goes. Y significa alguien que llora con alaridos. Alguien que llora y da alaridos. Y esto se refería a los brujos y hechiceros. Opa, versículo 8. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, y de la misma manera estos se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en todo lo que respecta a la fe. Bueno, es interesante, ya terminando, que Pablo termina en este punto diciendo, mirá, todos estos hombres malos, todos estos brujos, todos estos engañadores van a ir de mal en peor. Significa que la maldad va a ir empeorando con el pasar del tiempo, porque pervierten la palabra de Dios y cada vez va a ser tan parecido al mensaje del Evangelio, pero no lo es. Pero a la vez van a ser engañados ellos. O sea, se condenan por lo mismo que enseñan, porque lo creen. Ellos creen dar felicidad a la gente y no dan felicidad, y ellos mismos son infelices. Miren, segunda de Pedro, versículo 17, capítulo 2, segunda de Pedro, los ilustra, estos falsos maestros. Díganme si no es así, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 1, segunda de Pedro, 17 al 22, hermana, por favor. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Es terrible. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Hasta ahí tendríamos que predicar, es precioso. ¿Sabes lo que está diciendo ahí Pedro? Falsos maestros, ¿de dónde salen? ¿Se acuerdan de dónde salen los falsos maestros? ¿Vienen de afuera? Salen de adentro. Son creyentes, eso está diciendo Pedro, creyentes. Pero comienzan a prometer libertad. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos de este hombre Estamatea? Felicidad. Y son nubes sin agua. ¿Qué significaba eso? Acá no significa nada. Pero en el desierto era la nube y la tormenta era esperada para que dé lluvia. Pero de repente estas nubes venían y pasaban de largo. Prometen bendición y no traen nada. Son huecos. Eso dice Pedro. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Terrible. Eso es lo que dice Pablo. Dice, pero Timoteo, esta gente va a ir aumentando su maldad y a la vez se van a ir condenando a sí mismos. Y como vimos también, recuerdan en el versículo 8, no irán más adelante. Su insensatez será manifiesta a todos. En algún momento se ve eso. Timoteo, por último, persiste tú en lo que has aprendido. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Cambia el enfoque. Volví a hablarle de ese tema. Bueno, volvemos a lo mismo, Timoteo. El segundo pero del texto. Otra conjunción, otro artículo que marca un contraste. Pero tú, no ellos. Ahora vos,
y esto es impresionante, persistí en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿En contraste con ello? Persistí. La palabra aprendido en Mantano es donde viene la palabra discípulo. Discípulo por experiencia. Persuadir significa que confiaste en lo que aprendiste. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra de Dios en lo que va este tiempo acá? ¿Algunos han llegado en la cuarentena? ¿Aprendiste algo o estás aprendiendo? No es suficiente. Lo que Pablo termina diciendo acá, Timoteo, vos aprendiste, pero necesitas persuadirte. La palabra persuadirse significa asegurarse, confiar, tener convicción. Una cosa, hermanos, es aprender. Dice, che, qué bueno lo que aprendimos hoy, ¿no? Sí, está bien. Aprendiste cosas. ¿Cuántos de ellos te llevaron a una convicción? Ni loca me meto con un inconverso, por ejemplo. ¿No? Cuando estás enseñando a no unirse en yugo desigual. De todo lo que vas aprendiendo, lo que estás diciendo ahí, llegó un punto que afectó tanto tu vida que dice, esto es mío. Esto es lo que dice la Biblia, no es lo que me enseñó mi papá o el pastor. Es así. Timoteo, vimos el primer pero, tú has seguido mi enseñanza, mi doctrina, mi longanimidad, mi fe, mis persecuciones. Bueno, ahora el segundo dice, bueno, en contraste con todo eso, lo que aprendiste y te persuadiste, le dice, sabiendo de quién has aprendido. Qué importante es el ejemplo que se da. ¿De quién había aprendido? De Pablo. Pero no solamente de Pablo, sino que ahí estaban su madre y su abuela, que le habían llevado, como vamos a ver el domingo que viene, le habían dado la escritura desde chiquito, desde niño. Solamente Pablo tuvo que indicarle quién era el Salvador, y la abuela y la madre que le torcieron la cabeza y dicen, es él. ¿Viste todo lo que te enseñé de chiquitito? Él es el Cristo, él es el Salvador. Y Pablo le llevó a eso. Qué hermosura. Así que no es solamente, hermanos, aprender de la palabra de Dios, sino persuadirte. ¿Te estás convenciendo de lo que estás aprendiendo? Qué triste es ver que a veces decimos, pero ¿cómo puede ser que esta hermana o este hermano o este matrimonio termine haciendo esto? ¿Cuántas cosas vieron? ¿Cuántos seminarios? ¿Cuántas exhortaciones? ¿Cuántas reuniones con ellos para enseñarles? Yo, sí, pastor. Termina con semejante barrabasada. Bueno, ¿saben qué pasó? Aprendieron, pero no se persuadieron. Distintos temas de las Escrituras. No fue convicción propia. El tema es que lo que vas aprendiendo sea una convicción propia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación. Que el Evangelio, Señor, sea una convicción propia de que soy pecador perdido, me voy al infierno. Necesito de tu perdón, Señor, de tu intervención, que me perdones, me salves. Quiero que, Señor, me des la confianza en tu palabra, la fe necesaria para ser salvo, Señor. Te ruego esto. Y gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque siempre estamos aprendiendo, pero qué peligro es que no formemos una convicción de lo que aprendemos, Señor. Gracias por tu palabra que nos exhorta cada domingo. En tu nombre, Señor. Amén, Señor.